Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas de las no idealidades que tienen los convertidores. Hasta ahora lo que hicimos es, digamos, considerar que todos los elementos son ideales. Ahora ya sabemos que eso no va a ser así, entonces queremos acercarnos un poco más, o digamos, modelar de una manera un poco más realista los componentes. Principalmente la degradación, una degradación importante que se produce en el rendimiento de los convertidores es debida a la inductancia, ¿sí? La inductancia nosotros supusimos que era pura, pero sabemos que va a tener una resistencia, una componente resistiva, ¿sí? Que va a ser debida al alambre, pero el asunto es que esa resistencia puede ser, va a tener dos componentes. Uno, que es el componente galvánico, ¿sí? Que es, digamos, la resistencia a frecuencia cero o continua, es la que nosotros podemos medir con el tester, con el multímetro. Pero dado que acá va a haber corrientes alternas y de alta frecuencia, se va a manifestar el efecto pelicular en las espiras y en el alambre que conforma el inductor. Entonces, uno podría decir, bueno, pero esta resistencia, si yo aumento la frecuencia o aumento la inductancia, la reactancia inductiva va a ser cada vez mayor respecto de la componente resistiva, entonces voy a tener un inductor mejor a alta frecuencia. El problema es que a alta frecuencia tenemos el efecto pelicular, ¿sí? El efecto pelicular hace que la corriente no circule a través de toda la sección del cobre, sino que lo haga en la superficie. Entonces, para eso, lo que hay que hacer para reducir este valor de resistencia, a veces se usa un tipo de bobinado que se llama con alambre de Leeds, que consiste, en vez de usar un único alambre de cobre en la bobina, varios alambres esmaltados, ¿sí? Aislados y puestos en paralelo, ¿sí? Entonces, de esa manera uno puede maximizar la superficie sobre la cual se circula la corriente y de esa manera puede reducir la resistencia. Acá yo les quería mostrar una bobina hecha con un alambre sólido, ¿sí? A ver si hace foco esto. Bueno, no sé si se puede ver. Bueno, se ve como se pueda. Esta bobina está hecha con un alambre sólido y acá tenemos un alambre hecho con varios alambrecitos en paralelo, ¿sí? Estos son todos alambres esmaltados, son varios, bien finitos, y bueno, están unidos a través de este hilo de nylon. Entonces uno puede, en vez de bobinar este inductor con este alambre sólido, bobinarlo con y va a tener una resistencia efectiva mucho menor. Pero entonces, en definitiva, nuestro modelo ahora de inductor va a tener una resistencia, una RL, ¿sí? Bueno, RL chiquita, ¿no? Es la R del inductor. Esta es RL de load, ¿no? En inglés, pero bueno, quedó con la misma letra. Entonces ahora vamos a tener un problema que va a ser que la corriente continua, ¿sí? Que circule a través de la inductancia, ahora no va a generar tensión cero, va a generar una tensión, porque este elemento sí tiene una determinada resistencia en continua. Entonces la caída de tensión en el inductor ahora va a ser IL media por la resistencia del inductor. Entonces, toda la tensión media
que ocurre en este punto, gracias a la tensión pulsada, no va a caer toda en este punto. Parte va a caer acá y parte va a caer acá. Obviamente que mientras RL sea mucho más chica que la resistencia de carga, mejor. Pero en definitiva, lo que vamos a tener es esto. Vamos a tener una forma de onda conmutada a la entrada de este equivalente de continua, por decir. Y en esta parte del circuito nosotros vamos a tener una tensión continua que va a ser la del reductor, proporcional al ciclo de trabajo y a la tensión de entrada. Pero esa tensión que aparece acá va a estar repartida en esta resistencia y en esta resistencia. Entonces, en definitiva, la tensión de salida va a estar afectada por un factor que va a ser menor que 1, y que si nosotros lo ponemos en estos términos, bueno, va a tener un denominador que tiene una RL sobre RL, ¿no? Es decir, que esto, en la medida que sea bien chiquito, la relación de conversión va a terminar siendo aproximadamente igual a D por BI. Entonces, nosotros podemos comparar lo que era la relación de conversión de B0 sobre BI para el caso ideal, que es esta que está acá, ¿sí? Y para la nueva relación de conversión, es decir, para la relación de conversión degradada. Y bueno, obviamente que en la medida que, digamos, la resistencia RL sea chiquita, se va a parecer a esta. Pero, por ejemplo, si yo tengo una relación de resistencia de inductor a resistencia de carga de 0,1, la tensión máxima que voy a poder tener a la salida va a ser 0,9 de la que tenía comparada con la ideal, ¿sí? Va a estar degradada la relación de conversión. Y lo mismo va a pasar con el rendimiento. Si yo hago el cálculo de rendimiento como potencia de salida dividido potencia de entrada, ahora tengo que contabilizar la potencia que se pierde en el inductor. Entonces, bueno, como están las dos en serie, puedo asumir que tienen la misma corriente media. Entonces la potencia de la salida va a ser I cuadrado media al cuadrado sobre I cuadrado media en la carga por la resistencia de carga, y la potencia total va a ser la potencia en la carga más la potencia perdida en el inductor. Y eso va a ser la corriente al cuadrado por RL más RL. Bueno, y si yo hago esto, me queda el rendimiento, que no es unitario, claramente.